Señor, por ser bueno, por ser bondadoso, por extender su misericordia, Señor, y aún todavía permitirnos que podamos contar con su presencia. Desde la tierra, Señor, suplicamos que ilumine nuestra ignorancia a usted que está en lo alto del cielo. Oh soberano, extienda, Señor, su mano y envíe su Espíritu Santo para que nos enseñe esta noche, Señor. Denos una mente lúcida, clara y radiante para que podamos atesorar, Señor, lo que usted quiere que aprendamos. Por favor, Señor, perdónenos y guíenos como niños de la mano. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a empezar. Quiero explicar rápidamente algo para poder comprender la secuencia de la temática. Estamos hablando esta semana de descubrir el tiempo del fin. Es interesante que entendamos algo antes de empezar. El título de esta noche del tema es el libro abierto, segunda parte, ¿no? O sea, es la misma temática que empezamos ayer. El tiempo no sería más, la segunda parte, pero el título es el libro abierto. Quiero decirles algo para que comprendan. Dios en el inicio levantó, o sea, Dios siempre levanta a un profeta con el propósito de dar a conocer un mensaje. Por ejemplo, Dios levantó a Enoc como profeta con un mensaje. Dicho mensaje estaba relacionado con una profecía de tiempo, y la profecía de tiempo llevaba en sí un mensaje de juicio. El mensaje no era para el tiempo de Enoc, y Dios levantó después a otro profeta que fue a Noé con el mismo mensaje que le dio al primer profeta, porque era para cumplimiento de los días de Noé. Después de todo el tiempo, Dios levanta a otro profeta que es, levanta a Noé. Pero es interesante que tras el profeta, Dios levanta a un pueblo remanente. Y nos damos cuenta cómo Noé, junto con Noé se salvaron 7 personas y él fueron 8. Dios después de esto da una profecía de tiempo a Abraham, y sabemos todo de los 400 años que el pueblo iba a estar en cautiverio, pero no era para el tiempo de Abraham. Levanta a Abraham como profeta, le da una profecía de tiempo. El mensaje que le da está relacionado con un mensaje de juicio y no es para el tiempo de Abraham. Después de transcurrir el tiempo, Dios levanta a otro profeta que es a Moisés. El mensaje que predicó, que se le dio primero a Abraham, es el mismo mensaje que recibe el segundo profeta, en este caso Moisés. Recibe el mismo mensaje de juicio y es verdad presente para el tiempo del segundo profeta, en este caso de Moisés. Y sucesivamente el Señor levanta a otro profeta. En este caso levanta a Jeremías. Le da una profecía de tiempo de 70 años que estarían en cautiverio en Babilonia, y le da es un mensaje de juicio. Y relacionado con el mensaje de juicio, Dios levanta a un segundo profeta. En este caso levantó a Daniel con una profecía de tiempo. La misma profecía que Dios le dio al primer profeta, en este caso Jeremías, es la misma profecía que Dios le da a Daniel, para que esa profecía sea verdad presente en el segundo profeta, que fue en los días de Daniel. Entonces Dios también le da una profecía. Bueno, después de todo esto, junto con la profecía de tiempo que se le dio al primer profeta, al segundo profeta, después de esta profecía de tiempo que se cumple, Dios también levanta un remanente. Y todos sabemos que este remanente tuvo que ver con los libertados del cautiverio. Después de esto, Dios le da una profecía a Daniel, que son las profecías de las 200 tardes y mañanas. Le da una profecía de las 70 semanas. También le da una profecía que está relacionado con la venida del Mesías. Y entonces nosotros podemos ver que Jesús, que también la Biblia lo define como profeta,
también vino, y la parte de la profecía de Daniel, en el caso de la muerte del Mesías y de lo que el Mesías tenía que pasar, fue verdad presente para el tiempo de Jesús. Entonces, Jesús también es profeta, trae el mismo mensaje que se le había dado a Daniel en el capítulo 9. Entonces, él cumple, óigase bien, esta profecía, pero trasciende el tiempo. Y mire que tras la muerte y resurrección de Cristo, de esta profecía de tiempo, Dios levanta un remanente también. Conocemos el caso de los apóstoles y los seguidores del Señor Jesús. Después de esto, Dios levanta a otro profeta. Conocemos al profeta Juan, porque también se le llama profeta, que se le llama el revelador, al cual se le revela parte de estos misterios de la profecía de Daniel. Y al mismo tiempo, después de cierto tiempo, Dios también le da otra profecía. En la revelación enmarca otras profecías al apóstol Juan, y esta profecía, de la misma que Daniel dio, se va a cumplir en tiempo posterior, cumpliéndose en el periodo de 2300 tardes y mañanas, que son 2300 años. Se cumplen alrededor de 1844. En ese tiempo, Dios levanta a un segundo profeta. Este profeta es Elena G. de White. Le da el mismo mensaje. La profecía de tiempo es verdad presente para su tiempo, y tras este mensaje y este cumplimiento, Dios levanta a un remanente. Dicho sea de paso, este remanente es el pueblo adventista del séptimo día. ¿Por qué les explico esto? Para que podamos entender que el propósito de la temática, aparte de descubrir otros elementos, es también comprender que Dios levantó un movimiento divinamente inspirado, pero también a este movimiento Dios acompaña con un profeta y tiene un mensaje de juicio para los últimos días. Entonces, rápidamente vamos a empezar la temática en esta noche. Ayer estuvimos hablando sobre el tiempo no sería más. Quiere decir culminación del tiempo. El tiempo se cumple en el tiempo que el Señor lo estableció, y nadie puede alterar esos tiempos. Continuamos. Apocalipsis 10:8 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ahora es interesante, y todos podemos comprender que este ángel, repetimos, como dijimos ayer, es el Señor Jesús, que tiene un libro abierto, que es el libro de Daniel. Mensajes selectos, tomo 2. Voy a hacerlo más breve, pero también voy a tratar de explicar un poco más. Mensajes selectos, tomo 2, capítulo 12, página 112, nos amplía un poco el panorama. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel, que se refería a los últimos días. Dicho sea de paso, a los días en que terminaba el periodo profético e iniciaba el tiempo del fin. Y a través del transcurso de este tiempo, usted y yo estamos inmersos también dentro de esta profecía. La escritura dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ubicado en Daniel 12:4. Cuando se abrió el libro, se proclamó: el tiempo no será más. Ahora es interesante, porque cuando el Señor en el capítulo 10 jura, versículo 6, dice que jura por el que es y está por los siglos de los siglos, que el tiempo profético no sería más. Realmente estas palabras toman fuerza y se cumplen cuando el periodo que empieza desde el año 508 o 538 hasta 1798 tiene su cumplimiento. El tiempo profético, la última profecía de tiempo, tiene su cumplimiento, y entonces las palabras que el Señor Jesús expresó, que el tiempo no sería más,
tienen veracidad y toman fuerza en ese mismo momento que empieza el tiempo del fin. Ahora lo podemos ubicar también en Apocalipsis 10:6. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel. La revelación hecha por Cristo a Juan debe de llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento, debe prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días. Ahora comprendamos, es importante conocer la profecía, conocer los tiempos relacionados en los cuales nosotros debemos conocer, pero tenga en cuenta que con los tiempos también está relacionado eventos que son de gran magnitud y mensajes que deben de servir para preparar a un pueblo. Esto quiere decir que usted y yo, que somos miembros llamados a ser profetas en este tiempo, somos los encargados y autorizados por el Señor para ir a llevar el mensaje del tiempo del fin a toda tribu, lengua, pueblo y nación, desde mi vecino hasta el amigo, hasta el primo, el tío, el papá. Acordémonos que somos las personas que Dios ha autorizado para esta obra. Sigue diciendo lo siguiente: ¿qué conocimiento qué conocimiento se abriría? Se abría al abrir el libro de Daniel y retirar el sello. Ahora es interesante, ¿cuál fue el conocimiento? Nota adicional. Recordemos que fue el conocimiento acerca de la purificación, número 1, del santuario celestial, número 2, el juicio celestial en 1844 después de Cristo, predicho en Daniel 8:14, que se describió recién durante el tiempo del fin, después de su inicio en el año de 1798 después de Cristo, tal como lo debía ser para dar el cumplimiento a esta gran profecía de impacto universal. Ahora es interesante que esta profecía tiene un impacto global y los designados para esta obra somos nosotros, y la orden está clara cuando el Señor, antes de ascender al cielo, en Mateo capítulo 28 y versículo 19 y 20, dice: id por todo el mundo y haced discípulos. Y después dice: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que hemos sido levantados para dar a conocer un mensaje de juicio con misericordia. Ahora, es interesante que a Daniel en su tiempo se le mostró el cambio de ministerio que Cristo iba a realizar al final de las 2300 tardes y mañanas. Lo ubica en Daniel 7:13. Dice: miraba yo en la visión, óigase bien, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahora es interesante, ¿no? Porque si ubicamos, el anciano de días no estaba en la tierra, como creían las personas que esperaban a Cristo en 1844. Y dice el versículo 14: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, es interesante que podemos comprender que Cristo es llevado al santuario celestial, al lugar santísimo. Él entra para comenzar la obra de expiación, el inicio del juicio investigador, donde se investigan especialmente los nombres de aquellos que han profesado ser hijos de Dios en esta tierra. Al final de este periodo, se le muestra a Daniel que Dios recibe el dominio, recibe la gloria y el reino, óigase bien, para que todos los pueblos de los salvados, naciones, le sirvan. Y dice que su dominio será eterno, que nunca pasará, y su reino
uno que no será destruido. Amén y gloria a Dios por esto. Ahora, el versículo que en 1844 ayudó tomando Dios a un hombre llamado Airan, pasando por un maizal, Dios, el ángel le revela y le muestra que a través de este versículo comprendiese que el evento estaba equivocado, pero la fecha era correcta. Ellos entendieron a través de este versículo que era lo que había pasado, que Cristo no vino al final del periodo profético y ellos habían quedado chasqueados. Hebreos 9:24 lo declara y dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí podemos comprender que que a Daniel se le muestra el inicio del ministerio de Cristo en el lugar santísimo, se le muestra que iba a recibir al final de este proceso, pero al apóstol Pablo se le muestra que este ministerio lo realizaría en el santuario celestial, especialmente en el lugar santísimo, donde se llevaría a cabo la obra de purificación más hermosa y la última del ministerio de Cristo. Y posteriormente, mientras este proceso se lleva, tienen que darse ciertos eventos terribles en la tierra. Ahora es interesante que mientras esta obra se está llevando en el cielo, cada hijo de Dios que profese ser hijo de él leal debe de purificar su corazón, debe de renunciar al pecado y debe de asumir un estilo de vida como Dios quiere que lo asuma, como está definido en el capítulo de, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, que dice que el que dice que le conoce debe de andar como él anduvo. Ahora es interesante, hermano, porque ya aquí nos empezamos a meter seriamente en el ministerio de Cristo, en el cielo. Entonces, es interesante que nos revela realmente la profecía. Vamos a ver entonces los movimientos de 1844. Dios dio a la humanidad, en este caso a los estudiosos de su palabra, el tiempo de una generación, 46 años, desde que el libro de Daniel fue abierto hasta el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, o sea, años, ubicadas en Daniel 8:14. En 1844, para estudiar y entender el cumplimiento de sus profecías, siendo fiel a su principio, porque no era en que revele sus secretos, enmarca a través de la historia, no nos deja en ascuas. La profecía tiene el privilegio, tiene el propósito de darnos a conocer a nosotros a través de los tiempos que ha enmarcado la profecía para ubicarnos en el tiempo real. Ahora es interesante lo que nos sigue diciendo. Fueron justamente 46 años que tardaron para levantar el santuario terrenal de Dios en la antigüedad. Eso lo puede usted ubicar en Juan 2:20, donde también expresa, hablando los judíos, diciendo que 46 años tardó. Se están refiriendo a Jesús y dicen, ¿cómo pues tú dices que lo destruirás en 3 días y lo restaurarás? Y fueron nuevamente 46 años desde el inicio del tiempo del fin que Dios dio para levantar el santuario celestial e iniciar su ministerio final en él. Ahora es interesante, ¿no? Esta fecha, este número 46. Ahora vamos a seguir hacia adelante. Dios permitió alrededor de estas fechas, óigase bien, con sus eventos cruciales para la historia humana, una serie de señales en la naturaleza para despertar aún más a los fieles investigadores de su palabra hacia estos trascendentales cumplimientos proféticos. Ahora nosotros podemos entender que el Señor, estando en Jerusalén en el capítulo 24 de Mateo, sus discípulos se acercan y le dicen, Señor, mira estos edificios, mira todo esto. Y él le dice, ¿veis todo esto?
os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso perturbó la mente de los discípulos de Cristo porque ellos tenían claro que Jerusalén era la gloria de Dios, era el pueblo de Dios y no podían entender esto. Se acercan y le dicen, Señor, dinos una cosa, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida y del fin de los siglos? El Señor les dice, mire, no quedará piedra sobre piedra. Significa que los discípulos estaban preguntando, Señor, ¿cuándo será destruida Jerusalén? ¿Qué señales apuntan a tu venida y qué señales marcarán el fin de los tiempos? Tres preguntas en una. En la primera, el Señor les dice, mire, en el año 70, Jerusalén será destruido después de Cristo. Pasado cierto tiempo, poco antes de finalizar el tiempo del fin, habrán tres señales importantes. Una de esas señales en 1755, el gran terremoto de Lisboa, que fue un terremoto de 10,000 kilómetros cuadrados a la redonda, un terremoto casi de magnitud mundial. Segundo, en el año de 1780 se registraría el día oscuro y la luna enrojecida. Y en el año de 1833 se registraría la lluvia de estrellas o la lluvia de meteoritos. Tres señales, o sea, estoy hablando de estas señales más visibles. Lógicamente que después usted puede hacer un estudio mucho más profundo y detenido y va a encontrar que hay otros eventos relacionados con este tiempo y hay otros eventos que se cumplen, óigase bien, pero ya no como una profecía de tiempo, sino eventos que se profetizaron, que se cumplen en el tiempo que realmente estamos. Así podemos nosotros comprender verdaderamente que la profecía estaba enmarcada para darnos a conocer a nosotros la importancia de poder entender el inicio del juicio. Por eso Cristo no vino, porque realmente, hermanos, estas personas no estaban listas para ir al cielo, porque todavía el conocimiento no estaba plenamente amplificado. Ahora ellos tenían que cumplir otra parte dentro de este contexto. Muy bien. Sigue diciendo, ahora 46 años, y es interesante entender lo siguiente. Desde 1798, que inicia el tiempo del fin, el libro de Daniel, óigase bien, es abierto al conocimiento de las 2300 tardes y mañana. Quiere decir, demoró 46 años. 46 años demoró la reconstrucción de Jerusalén. 46 años transcurren de 1798 a 1844. También los mismos 46 años indican que en 1844 inicia el juicio celestial, la purificación del santuario inicia en el periodo de gracia final, inicia el periodo de gracia final. O sea que nosotros estamos viviendo, por decirlo así, un tiempo de gracia extra. Cristo en cualquier momento puede llegar, pero no tenemos una fecha, ni una hora, ni un año, ni un día. Por lo tanto, al no tenerlo, debemos procurar con diligencia confesar nuestros pecados y ponernos a cuentas con nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el Señor puede aparecer. Ahora continuemos. Es importante saber que hubo movimientos en las tres religiones. Es interesante esto. En las tres religiones que tienen su origen en el Antiguo Testamento: el judaísmo, el islam y el cristianismo, que esperaban el cumplimiento de algo importante en el año de 1844. Vamos a ir rápidamente, sin estar aquí. Vamos a ver qué nos dice. Encontramos aquí el movimiento cristiano milerista desde el año 1831 a 1844. Ahora, 1831 porque fue cuando Miller públicamente, por respuesta de Dios, empieza a proclamar estas verdades. Desde el año 31
habiendo estudiado, óigase bien, habiendo estudiado o habiendo investigado durante 20 años, óigase bien, habiendo estudiado. Entonces, en el año 1831 decide empezar a proclamar esta verdad. Entonces sigue diciendo el movimiento cristiano milerista de 1831 a 1844 esperó el retorno de Jesucristo sobre las nubes del cielo para el año de 1843 y 44. El movimiento judío Ashadid, la avenida del Mashahak en el 5603, de la manera como ubica en el tiempo, llegaba también a 1843, 1844. Y tenemos el movimiento musulmán, Bahá'í, llegó a la misma conclusión, pero ellos, escuche bien, pero para ellos la puerta va hacia el imán escondido apareció en el año, como lleva su tiempo, 1260 de la Hegira, en 1843 y 1844. Ahora, ¿saben, hermanos, que es interesante que el diablo también sabía esto? Y entonces el diablo también, oiga bien, en 1844 iniciaría, el diablo sabía que en 1844 iniciaría, escuche bien, el juicio celestial y la última obra sumo sacerdotal de Cristo para con la humanidad, purificando el santuario. Es por eso que inspiró en el mundo secular a hombres de influencia con los cuales se iniciaron dos movimientos en 1844 que necesitamos mencionar por su influencia mundial, promoviendo su propio mensaje de esperanza a la humanidad. Y es interesante que vamos a invitar aquí a un personaje a través de la historia que es Carlos Marx. Sabemos que Carlos Marx fue uno de los padres de la revolución, creo que fue en la Unión Soviética, ¿cierto? En Rusia. Entonces dice, escribió su manuscrito Económicos y filosóficos en el año de 1844. O sea, tremendo, porque en la misma fecha Satanás levanta también otras personas para contrarrestar y confundir a las personas para que no se entendiera bien este mensaje, prometiendo al mundo una nueva esperanza de superación de los problemas de la humanidad mediante el modelo de la redistribución económica socialista y o comunista. Sus teorías fueron aceptadas ampliamente y muchos países del mundo vivieron y viven bajo su influencia atea. Quiere decir que este hombre también es padre del ateísmo, porque este hombre fue el que creó también el materialismo filosófico. Ahora, continuando, también tenemos a este hombre, a este personaje, que es Charles Darwin. Dice, terminó de escribir su ensayo, o sea, es tremendo, ¿no? Acerca de la evolución en el año de 1844. O sea, es interesante que ahora Satanás levanta a este hombre, porque puedo decirlo a ciencia cierta que fue el diablo quien lo ungió desde niño. Ya después yo les podría en otro momento dar alguna información histórica y evidencial de esto que les estoy diciendo. Entonces sigue diciendo, en la realidad este personaje quita la esperanza al mundo, argumentando que somos producto de la evolución y que Dios no existe. Su hipótesis es aceptada globalmente y enseñada en los colegios, en las universidades, como si fuese un hecho lo que este hombre presenta. Ahora es increíble, ¿no? Cómo el diablo también levanta a sus profetas, a sus falsos mensajeros, para distorsionar la verdadera profecía y desubicar la fecha que tendría cumplimiento
tanto en la tierra como en el cielo, en el cambio de ministerio. Ahora, dulce en la boca, amargo en el vientre. En relación al libro abierto de Daniel, Jesucristo predice que sus estudiosos pasarían por una experiencia emocional parecida a una montaña rusa. Usted se imagina que cuando usted va a una montaña rusa, usted sube y es una emoción, pero al bajar es un pánico, es un miedo. Pues aquellos que estudiarían el libro de Daniel, y para ser precisos, la parte que ahora fue abierta al conocimiento de las 2300 tardes de mañana o 2300 años que se cumplirían en el año de 1844, el inicio de la purificación del santuario y el juicio celestial. Ahora es interesante, ¿no? Porque encontramos datos importantes en esta descripción. Pasarían primero por una experiencia maravillosa y dulce, seguida por una experiencia sumamente amarga. Sigamos leyendo el pasaje. Apocalipsis 10:9 dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahora, es interesante, hermanos, lo que sigue diciendo. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ahora, la nota adicional y la descripción de estos versículos dice, el profeta Ezequiel hizo una experiencia parecida en el pasado también. También él debía comerse un librito, asimilar su mensaje y proclamarlo por mandato divino a sus contemporáneos. También en su caso le fue dulce en su boca como la miel. Eso lo podemos ubicar en Ezequiel 3, 1 al 3. Pero también en su caso hubo una sensación amarga, pues había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes, ubicado en Ezequiel 2 y versículo 10. O sea que el profeta Ezequiel pasa también por una experiencia parecida a la de los de 1844. También Ezequiel predicó acerca del fin diciendo, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. El profeta Ezequiel predijo además un mensaje de restauración, pues los cautivos iban a ser liberados y las tribus reunificadas, ubicadas en Ezequiel 37:21. Jerusalén iba a ser reconstruida, ubicado en Ezequiel 40, versículo 40 al 48. La tierra prosperará. Ezequiel 47:12. Hombres y mujeres iban a recibir un nuevo corazón. En Ezequiel 36:24 al 28. Inclusive predice la resurrección de los muertos en Ezequiel 37. Por lo tanto, también su mensaje de juicio y restauración era un mensaje dulce y a la vez amargo. Hermanos, las profecías de los profetas, como en el caso de Daniel, Ezequiel, Jeremías, son profecías, Isaías, son profecías que no fueron solamente para su tiempo, sino que trascienden y dan un marco de lo que sucederá al final de los días en esencia. Ahora seguimos. Toma el librito y cómelo. Con las señales del fin, el gran terremoto, el día oscuro y la luna de sangre y la caída de las estrellas y el cumplimiento del tiempo profético de 1260 días o años, de los 1290 días o años, en el año de 1798, Dios provocó un gran despertar religioso entre aquellos que estudiaban las profecías bíblicas y sus cumplimientos. Ahora es interesante que Dios está al frente de este movimiento, Dios está al timón de esta barca.
Así que lo que pasó en 1844, como el gran chasco que se conoce, Dios estaba dirigiendo también todos estos movimientos. Ahora nos sigue diciendo lo siguiente. Escuche bien este dato. 20 años tras abrirse el libro de Daniel al conocimiento humano en el año, óigase bien, 1818. Llegó el momento en el cual un investigador bíblico descubrió, la fecha de 1843 y 44 para el cumplimiento de los 2300 días o años y de los 1335 días o años de Daniel 8:12 y 12:12. Tras haber comido, es decir, estudiado, analizado e interiorizado el libro de Daniel profundamente, el hombre era norteamericano y se llamaba William Miller. También llegó, o también llamado Guillermo Miller en Latinoamérica. Ahora es interesante que pasaron 20 años de 1798 a 1818 de estudio que Guillermo Miller inició descubriendo qué marcaba la profecía. Y escuchemos bien lo que continúa diciendo. Desafortunadamente tuvo un error en su interpretación, pues pensó que en aquel año iba a venir Jesucristo con las nubes del cielo a la tierra, sabiendo que Jesucristo dijo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Ahora Dios veló los ojos de Guillermo Miller en este evento, porque el propósito también era levantar un movimiento divinamente inspirado que pudiese recibir este mensaje. Ahora sí comprendemos, Dios levanta a un profeta, a Elena G. de White, y tras ese profeta, Dios salva a un remanente. Y dicho remanente es la iglesia adventista del séptimo día. Miller, oiga si bien, resistió durante 13 años a proclamar su descubrimiento por miedo, porque todos esperaban que Cristo iba a venir, óigase bien, para algún día, pero no había una fecha específica. Pero finalmente, en el año de 1831, comenzó a predicar públicamente el mensaje, arrepentirse, pues Jesucristo viene, era realmente dulce en la boca, como la miel. ¿Qué mensaje más dulce puede haber? Mucha gente creyó en el mensaje. El movimiento milerista había ya iniciado, había arrancado, había comenzado. Desafortunadamente, Guillermo Miller malinterpretó el evento en los pasajes de la Biblia, ya que el conocimiento de Daniel es progresivo. Recordemos en Daniel 12:4, hoy en día entendemos todo con mucha más claridad que los mileristas hace 178 años. Ahora, dicho sea de paso, hermano, de 1844 hasta el año 2022, llevamos 178 años de expiación, de juicio investigador. Por eso, querido hermano, usted y yo debemos de entender, y la humanidad debe de entender, que la gracia está a punto de terminar, este tiempo especial de gracia, y que el evento maravilloso del retorno de Cristo se va a producir muy pronto. Pero antes, en el lapso de tiempo que falta, que desconocemos cuánto, tienen que ocurrir ciertas eventualidades, de las cuales describe la sierva del Señor en el capítulo 17 de Evento de los Últimos Días, donde habla de los juicios con misericordia y de las plagas, las copas de la ira. Ahora sigue diciendo, cuando los pasajes en cuestión del libro de Daniel recién se habían abierto al conocimiento de los estudiosos de las profecías, Miller no se equivocó en la fecha, pues el año de 1844 era realmente el cumplimiento correcto de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Quiere decir, el cumplimiento de la última profecía de tiempo. Y Miller estaba en lo correcto,
al decir que en esa fecha Jesús iba a venir con las nubes del cielo, pero no a la tierra, sino al anciano de días, para iniciar el juicio, pues el versículo, escuche bien, decía de la siguiente manera, en Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Acordémonos que el anciano de días es el Padre Celestial que siempre ha estado en el cielo. Entonces el Padre entra al lugar santísimo como juez y Cristo como abogado le sigue. Ahora, el gran chasco. Cuando Jesús no vino a la tierra en 1844, hubo un gran chasco entre todos aquellos que le esperaban. Los mileristas experimentaron una terrible decepción. El mensaje que había sido tan dulce en su boca ahora llegó a amargarles su vientre. Tras el gran chasco que amargó el vientre de los mileristas, Jesucristo termina el capítulo 10 de Apocalipsis diciendo, versículo 11, Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora es interesante porque Dios le está diciendo, mira, ya hiciste la obra que tenías que hacer. Ahora, después de esto, vuelve a profetizar. ¿Por qué? Porque es que todavía falta otro poco más de tiempo. A ver, número uno, este pasaje tiene una doble aplicación. En primer lugar, nos muestra que no todo había terminado para aquellos que experimentaron el gran chasco. Número dos, Jesús les llamó mediante este versículo a volver a profetizar, es decir, a interpretar nuevamente, ya que habían esperado el retorno de Cristo para el año de 1844. Habían interpretado todas las profecías de la manera que tenían que terminar en aquel año. Era correcto. Número tres, ahora los mileristas se vieron obligados a profetizar nuevamente. Entendamos que los mileristas que quedaron chasqueados no podían volver a sus iglesias. ¿Por qué? Porque no los aceptarían. Otros se volvieron al mundo, pero hubo un grupito que se mantuvo fiel, que siguió investigando y Dios tomó divinamente a este grupo y surgió este maravilloso movimiento que hoy tiene una misión clara que cumplir. Estando en el final de los tiempos, estamos en el fin del tiempo del fin, acercándonos al final de la historia de esta tierra. Y todo lo que está pasando está dentro del contexto enmarcado de la profecía. Estamos en los tiempos que Elena de Guay afirma en el capítulo del zarandeo, que lo que la iglesia no hizo en tiempos de paz y prosperidad, tendría que hacerlo en tiempos de perturbación, donde las restricciones serían más elevadas de los enemigos de la verdad. Estamos viviendo los tiempos de crisis, hermanos. Ahora sigue diciendo 4, iban a haber nuevamente acontecimientos trascendentales entre las naciones y los gobiernos, reyes del mundo que tenían que ser investigadas a la luz de las profecías y proclamadas. Hermanos, por eso es que ahora hay que entender que también hay personas, hermanos, que se están levantando con afirmaciones de que Cristo viene en el 2031, de que haciendo unas interpretaciones erróneas de la profecía y están desubicando de su contexto natural de cómo la Biblia explica las profecías de tiempo. Aún están diciendo que hay profecías que todavía que se cumplió el tiempo profético, pero no el límite de los tiempos de la profecía de tiempo. O sea, quiere decir, están diciendo que hay otro tiempo más y que no, la profecía de tiempo terminó. Y estamos mirando nosotros ya que por la gracia del Señor estamos llegando al fin de los días de esta tierra. Quinto dice, pues en segundo lugar, el hecho de profetizar sobre los pueblos, naciones, lenguas y reyes se refiere también a predicar a todas estas muchedumbres. Queridos hermanos,
El Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. Y quiero que tengamos en cuenta algo, queridos hermanos. Nosotros hemos sido levantados con el propósito de ser un pueblo santo, de ser un pueblo especial, un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Lamentablemente, mis queridos hermanos, la mundanalidad y los planes de Satanás han estado infectando a nuestro pueblo, han estado infectando nuestra vida y lastimosamente se ha visto manchado esta misión. Pero Dios está llamando a hombres y a mujeres, a niños, a jóvenes, a colocarse la armadura de Cristo y a predicar con fuerza que Cristo viene pronto y que las señales se están cumpliendo. Alabado sea el Señor por haber levantado divinamente este movimiento inspirado, el cual su base está en la Biblia y sus características para poder identificar el pueblo de Dios de los últimos días son dos: Apocalipsis 12 y el versículo 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer, pasado, y fue a hacer guerra, trasciende a través de los tiempos al presente, y fue a hacer guerra ¿a quién? A los descendientes de la mujer, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que el testimonio de Jesús es el don de profecías, la comprensión profética y el contar con un profeta en nuestro medio. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, y nos ayude a comprender cada día más la necesidad de vivir en una relación estrecha para comprender los tiempos que estamos ya participando. Que Dios nos dirija en su divina misericordia y nos ayude a ganar el cielo por su inmensa bondad. Buenas noches, queridos hermanos. Voy a cantar la canción de David. Muchachito que se llamaba David, pastorcito cuidaba su redil, de un arroyito 5 pillas tomó, un simple muchachito armado de valor, y una pequeña piedra en su onda colocó, una pequeña piedra. Y la onda giró, 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 giró. Aquella piedrita echó a volar y el gigante se desplomó. Un muchachito que se llamaba David, un pastorcito daba su redil, de un arroyito 5 piedritas tomó, un simple muchachito armado de valor, y una pequeña piedra en su onda colocó, una pequeña piedra. Y la onda giró, 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 giró. Aquella piedrita echó a volar y el gigante se desplomó. Giró, 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 giró. Aquella piedrita echó a volar y el gigante se desplomó. Muchachito. Amén. Amén. Amén.